Motivación en el trabajo, unidad 12. La motivación en el trabajo. La motivación en el trabajo es un constructo que ha sido difícil de operacionalizar y definir a través de los años. Ha sido complejo de medir debido a que se afecta por la deseabilidad social. La deseabilidad social es la tendencia de un individuo a, cuando contesta con un instrumento, proyectar una imagen que es socialmente deseable ante otros, pero que no necesariamente significa que es la persona que está contestando. Ahora, otro elemento importante es que la motivación tenemos que verla desde diferentes puntos teóricos. El concepto de motivación en el conductismo no es lo mismo que la motivación en el humanismo o el existencialismo. Y eso es un reto interesante de por qué muchos estudios no han podido demostrar la consistencia del constructo tratando de relacionarse con factores como el desempeño. Así que eso es bien importante porque, por ejemplo, el concepto de motivación, desde la perspectiva humanista, que habla específicamente de satisfacción de necesidades que van desde las fisiológicas hasta las más psicológicas o las más que tienen que ver con la mente, tienen un reto especial cuando hablamos de la motivación en el conductismo, ya que la motivación según el conductismo tendría que ver con la recompensa que obtiene un individuo para aumentar la probabilidad de llevar a cabo una conducta nuevamente. ¿Qué significa esto? Que para los conductistas no existe la mente, no existe el factor mental de la misma manera que para los humanistas. Así que eso es otro de los problemas que enfrentamos desde el nivel epistemológico, ¿no? O de cómo se genera conocimiento. Ahora, aún así sigue siendo un constructo sumamente interesante y que se sigue explorando con diferentes metodologías, diferentes modelos teóricos, más también en el área social cognitiva. Ahora, una teoría o un enfoque conceptual y definicional sencillo para tratar de entenderlo es con esta definición: la motivación como un conjunto de fuerzas energéticas que se originan dentro y más allá del individuo para iniciar la conducta, en este caso relacionada con el trabajo, y para determinar su forma, dirección, intensidad y duración. Como podemos ver, esto es una definición que es bastante amplia en ese sentido, donde cuando hablamos de fuerzas energéticas, ¿verdad?, tienen que ver con el impulso o la capacidad nuestra de mover nuestro cuerpo, nuestras ideas, nuestros procesos mentales para lograr un resultado. Y mientras más querramos ese resultado, pues más intensa va a ser esa energía, va a ir en una dirección porque tiene que ver con algo que queremos lograr o satisfacer, y va a tener una duración determinada en proporción al logro que queremos obtener. Y también se encuentra que es tanto intrínseca, o sea, interna, surge del individuo, cosa que los conductistas no reconocerían. Los conductistas simplemente dirían que la motivación es extrínseca, o sea, que depende de los sistemas de recompensa que desarrollemos o las contingencias de refuerzo, como le decía el doctor B.F. Skinner. Así que es un detalle interesante porque pues no contempla los procesos mentales en el conductismo, sí en el neoconductismo o en la teoría social cognitiva que hizo famosa el doctor Alberto Bandura. Cinco elementos críticos de la motivación. La primera de ellas es la conducta.
que es una definición sumamente conductual porque tiene que ver con aquella acción que una persona lleva a cabo, pero a nivel cognitivo inferimos que es motivacional. ¿No? Esto, pues, desde luego, a nivel de sensaciones, uno puede observar una conducta, pero concluir que esté relacionada con motivación, o por lo menos con un objetivo claro, pues siempre pone dudas, ¿no? Por eso es que vienen los factores de intensidad, duración, frecuencia, etcétera. El desempeño también se define como el conducto de acciones motivadas, que define qué hace un asociado y cómo lo hace. Eso es lo que define plenamente el desempeño. Por otro lado, la habilidad se define como la capacidad que tiene una persona para realizar un trabajo que es estable y facilita o imposibilita el hacer bien el trabajo. La habilidad tiene un componente hereditario, pero también tiene otro aprendido. Así que todo va a depender de esa combinación de factores, de si la habilidad es limitada, pero el deseo de aprender, la motivación, el esfuerzo que se pone para mejorar el desempeño, puede llevar a que una persona con menos habilidad aprenda a hacer mejor el trabajo que una persona con más habilidad, pero sin deseo de querer practicar y mejorar su desempeño. El cuarto factor son los factores situacionales. Estos son los determinantes de la conducta que se encuentra en el medio ambiente. Estos son elementos que influyen sobre todo a nivel extrínseco, pero también en la interpretación intrínseca que hacemos de cómo el medio ambiente me motiva o no me motiva a realizar mi trabajo. Esa es una parte interesante en la teoría social cognitiva, porque la teoría social cognitiva plantea de que no necesariamente el que me refuerce en la conducta me lleva a un mejor desempeño. Yo simplemente puedo motivarme a mí mismo si veo que el ambiente de trabajo es lo suficientemente motivante como para yo querer hacer mi trabajo mejor. 5. Motivación es el potencial de hacer, dado un nivel de habilidad y dentro de un medio ambiente que facilite o impida el desempeño. O sea, que tiene que ver con esa capacidad, ¿verdad? O ese potencial de yo poner mis habilidades al servicio de una meta dentro de un ambiente determinado que pudiese dificultar o pudiese facilitar el desempeño, lo cual es interesante porque también depende mucho a nivel cognitivo de la interpretación que yo le doy del medio ambiente. Si por ejemplo, a pesar de que son condiciones difíciles de trabajo, yo las veo como un reto, voy a dirigir, voy a catapultar mi energía con el propósito de hacer un trabajo excelente, versus si mi actitud es que si el ambiente no se modifica o no se moldea a mi conveniencia, no voy a hacer el trabajo, que es un pensamiento bien típico de los grupos sindicales, ¿no? De que si no tengo las condiciones adecuadas, que yo entiendo que son adecuadas, no hago mi trabajo, versus personas que ven la carencia como una motivación para superarse y para lograr mejores resultados. Ahora vamos a hablar de algunas teorías motivacionales. Una de las que ha tomado mucho auge en estos tiempos es la teoría motivacional basada en la biología. ¿Y por qué? Porque en los pasados 10-15 años hemos avanzado mucho en el estudio del cerebro. Hoy en día conocemos mucho más del cerebro de lo que conocíamos hace 100 años atrás. Incluso desde que el método científico se adoptó como la técnica por excelencia para buscar conocimiento. Así que esta teoría presume que la motivación tiene unos determinantes biológicos tanto en el cerebro y en los rasgos de personalidad, ¿verdad? Ampliando un poco, los seres humanos tenemos dos mecanismos: el mecanismo de defensa
de defendernos cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos maltrata, cuando alguien trata de afectarnos, y el mecanismo de recompensa, que es el mecanismo donde nos motivamos para hacer las cosas que queremos, ya sea por nuestra propia iniciativa o porque estamos observando refuerzos en el medio ambiente que nos estimulan. Ahora, para que la motivación exista, tiene que haber conexiones neurales en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, por evolución, es básicamente la parte que más ha crecido de nuestro cerebro por los pasados 2-3 millones de años, y ha crecido en una proporción de un 27%, muy por encima de otros seres como los primates. También tenemos el sistema límbico, que tiene que ver con el manejo de las emociones, y que la manera correcta de manejar nuestras emociones es cuando hay una interacción entre el área prefrontal y el sistema límbico, a donde cuando estamos motivados, estamos enfocados, estamos contentos, liberamos un transmisor que se llama dopamina y que impacta el sistema nervioso simpático, y que es el que nos ayuda a enfocarnos, a sentirnos que estamos siendo recompensados por el logro, y también nos hace sentir bien. Contrario a cuando nos sentimos amenazados, sentimos que no tenemos la capacidad de hacer algo, en vez de liberar neurotransmisores, liberamos hormonas, como por ejemplo el cortisol y también la adrenalina, que se ha encontrado que afecta la corteza frontal, y tiene que ver mucho en nuestro proceso para poder evaluar una decisión. También otro dato sobre la teoría biológica es que se ha encontrado una relación entre la motivación y el gen D4-DR, que se encuentra en el cromosoma 11 y que es sensible a la dopamina. En el caso de la personalidad, el rasgo de concienciación, se ha encontrado de que tiene una relación bien estrecha con la motivación, ya que este se refiere más al deseo de hacer e impacta más directo el desempeño laboral. Cuando hablamos también de personalidad, el otro elemento importante es que dentro de lo que son los 5 grandes factores de personalidad, se encuentra que concienciación es el que más relación directa tiene con el desempeño. Otra teoría motivacional moderna, que es lo más interesante, es la teoría del flow. Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, y la teoría trata de que los seres humanos tenemos la capacidad de experimentar en unos momentos determinados un alto nivel de concentración, que al mismo tiempo promueve el disfrute y la ausencia de conciencia. Cuando uno se involucra en actividades que tienen unas metas claras, no son ambiguas, y uno tiene retrocomunicación clara y precisa sobre cómo está haciendo el trabajo. De una manera bien sencilla de explicar esto, imagínese en aquel momento que usted se ha sentido tan y tan involucrado y concentrado en una tarea que se le va el tiempo, las personas le pasan por el lado, hay ruido y uno no los nota, y usted ha estado tan y tan y tan concentrado que al final del día se siente bien productivo por haber hecho dicho trabajo, porque se concentró de tal manera que puso todo su sentido. Este tipo de práctica, utilizando la teoría biológica, genera altos niveles de dopamina. Por eso es que
uno se puede enfocar más. Y entonces, pues, aquí es importante, según dice Csikszentmihalyi, que uno tiene que establecer un pareo entre las destrezas y las tareas que uno tiene que realizar. O sea, si uno es competente en las tareas que tiene que realizar, tiene mucho más potencial de generar flow. También al flow se le llama la experiencia psicológica óptima. Y lo interesante es que en el pasado se pensaba que el flow o la experiencia psicológica óptima solamente la generaban aquellos individuos que eran considerados como genios, Da Vinci, Beethoven, etcétera. Hoy en día sabemos que cualquier individuo, ¿ya?, siempre y cuando tenga el deseo de llevar a cabo la tarea y las competencias para hacerla, puede generar flow o una experiencia psicológica óptima. También Csikszentmihalyi dice que es un estado mental y emocional. O sea, hay una relación entre el sistema límbico y los lóbulos frontales del cerebro, que es lo que hace que uno genere esa óptima sensación, donde las características son una mente enfocada, clara, distorsión del tiempo, se le ve el tiempo y uno no siente que se ha ido, pierde la autoconciencia, como decía, las personas pasan por su lado y no se da cuenta uno, y este disfrute intrínseco que está más relacionado a la dopamina, al sistema de refuerzo motivacional que me hace liberar dopamina. Así que un elemento importante del flow es que tiene que haber un balance entre el reto y las destrezas de la persona. Las metas del desempeño deben ser claras y tiene que haber feedback, tienen que haber darle retrocomunicación clara y precisa a la persona. Otra de las teorías modernas en este campo de la motivación la traen Ryan y Deci, se llama la teoría de la autodeterminación. La teoría de la autodeterminación propone que la motivación intrínseca se puede alterar cuando se le proveen incentivos extrínsecos a la persona. O sea que yo puedo estar motivado internamente a lograr algo, pero si me dan incentivos o recompensas, eso va a aumentar el potencial de yo llevar a cabo la conducta. Estos autores nos traen que existen 3 necesidades intrínsecas que los seres humanos tenemos que satisfacer para que esa conducta motivada se mantenga. La primera es autonomía. Tenemos que tener autonomía en el trabajo. Esto significa no tener un supervisor que esté constantemente presionándonos ni pidiéndonos información. Segundo, la competencia. Uno tiene que ser competente, tener los conocimientos y las destrezas y la experiencia y la capacidad de relacionarse, mi capacidad de poder trabajar mano a mano con otros para proveer un resultado, trabajando en equipo y generando motivación por trabajar en equipo. Otra de las teorías, y esta es una clásica, pero ha demostrado ser muy útil a través del tiempo, es la teoría de Víctor Brum de las expectativas. Esta es una teoría cognitiva que asume que todas las personas pueden tomar decisiones racionales y que va a emplear un esfuerzo determinado en actividades que conducen a las recompensas deseadas. Y se habla de que las expectativas de desempeño de cada uno de nosotros tiene que ver con esos 3 factores que ven: la valencia, cuánto vale para mí llevar a cabo las conductas que me van a llevar a la meta, o sea, cuánto vale para mí la meta; instrumentalidad, que es qué es lo que tengo que hacer.
cuáles son las tareas que tengo que realizar para lograr la meta y mi expectativa al final de todo, que yo espero. ¿Eh? Ellos, el, el doctor Brun, mejor dicho, ha desarrollado una fórmula motivacional donde él dice que para que se dé la motivación hay que multiplicar esos tres factores. La valencia por la instrumentalidad, por la expectativa es igual a motivación. Y que si cualquiera de esos tres factores es cero, como es una relación multiplicativa, la motivación sería cero. O sea, que en la ecuación los tres factores deben tener algún grado de valor para uno medir en mayor o menor grado el nivel de motivación del empleado. Otra de las teorías motivacionales es la teoría de equidad de Stacey Adams. Esta se conoce como una de las teorías de comparación que postula que las personas rinden en la medida en que son recompensados, y cuando hay un desbalance se crea un grado de incomodidad que degenera en la inequidad. Aquí se comparan las aportaciones contra los resultados. ¿Qué significa esto? Que un empleado percibe en términos generales cuánto da, o sea, cuánto le da a la organización en términos de su desempeño versus cuánto la organización le da a él o ella por su desempeño. Cuando hay un desbalance es que entonces se crea el factor de inequidad. Por tanto, aquí lo que es importante es que las percepciones que tengan los empleados sobre su desempeño, ¿verdad?, deberían estar balanceadas con los incentivos que la compañía les da por hacer su trabajo. Otra de las teorías, y una de las que más apoyo tiene a nivel científico, es la teoría del establecimiento de metas de Locke. Esta se fundamenta en el supuesto de que las personas se comportan de manera racional, de la misma manera que la teoría de expectativas. Aquí hago un alto breve. Hoy en día sabemos, por los estudios en el campo de la neurociencia, que no somos tan racionales en la toma de decisiones. Al contrario, el doctor Daniel Kahneman, premio Nobel por psicología y economía, encontró que a la hora de tomar decisiones hace falta un grado de emoción que permita que la persona dé el paso de tomar la decisión. Y eso se ha encontrado tanto en toma de decisiones en ambientes estables como en toma de decisiones en ambientes inestables. Así que el mensaje detrás de todo esto es que la emoción es importante en la toma de decisiones y prácticamente en todo lo que hacemos en nuestra vida. Volviendo a la teoría de Locke, aquí el punto clave de la misma es la relación entre metas, intenciones y desempeño en la tarea. Entre cuáles son las metas, cuáles son mis intenciones para lograr la meta y el desempeño de la tarea. Su premisa básica es que las ideas conscientes regulan las acciones de la persona. Si yo tengo ideas conscientes, voy a regular mi conducta de manera tal que voy a ir directo a lo que quiero lograr. Aquí también el individuo intenta conscientemente conseguir esas metas, en especial la que tiene que ver con objetivos futuros. Según Locke Latham en el 90, para ellos las metas van a tener dos funciones. Son la base de la motivación, o sea, a través de la meta es que se mueve la energía, y dirigen la conducta, o sea, llevan la conducta hacia un punto específico. Como les mencioné, esta teoría ha tenido bastante apoyo científico, especialmente cuando se aplica a personas que se encuentran en puestos de supervisión y también personal en el campo de las ventas, por lo que hace mucho sentido que esta teoría tenga
excelentes niveles de aplicación, sobre todo en estos dos campos, en el de la supervisión y el de la venta. Vancouver en el 2010 plantea la teoría de la autorregulación. ¿De qué nos trata esta teoría? Esta teoría también es una teoría fundamentada en el establecimiento de metas, pero también plantea que las personas tienen que recibir retrocomunicación precisa que les ayude a automonitorearse, y en ese proceso de automonitoreo uno aumente la probabilidad de lograr las conductas. Así que el elemento aquí fundamental es que las personas en su trabajo necesitan que se les dé la información necesaria para poder automonitorearse y autoevaluar su desempeño continuamente. ¿Cuál es el propósito final de la teoría? Lo que esta busca es aumentar el nivel de autoeficacia, que es la creencia de que una persona tiene la suficiente competencia, o sea, una persona que está llevando a cabo un trabajo que ha recibido refuerzo positivo por realizar el mismo. Al final siente que tiene el dominio y las competencias para hacer su trabajo adecuadamente. Otra de las teorías motivacionales es la teoría del diseño de trabajo. Esta se va a fundamentar en la presencia de las dimensiones o características del trabajo que fomentan el invertir en un esfuerzo. ¿Cuál es la meta de dicha teoría? Enriquecer el trabajo, diseñarlo para que las personas se sientan más motivadas a realizar el mismo. Uno de los modelos clásicos, pero de mucha fuerza, es el modelo de características del trabajo de Hackman y Oldham. Este postula que para que aumente el potencial motivacional, o sea, la motivación de la gente, el trabajo se tiene que enriquecer con 5 características principales. La variedad en destrezas, que haya una variedad en las destrezas que tiene que usar la persona para realizar el trabajo, que haya identidad con la tarea, o sea, la persona se identifique con la tarea, que también haya un significado de la tarea tanto para el individuo así como para el jefe y demás miembros de una organización. La autonomía, o sea, que la persona tenga la suficiente capacidad para tomar decisiones y asumir responsabilidad sin que tenga que mediar un supervisor. Y la retrocomunicación, o sea, la información de cómo está llevando a cabo su desempeño. Aquí también tenemos la teoría de necesidades de Abraham Maslow. Abraham Maslow, psicólogo humanista, planteaba que los seres humanos nacíamos con el propósito de satisfacer unas necesidades. Estas necesidades, según Maslow, se daban a manera de una jerarquía, donde unas eran más vitales que otras, sobre todo para la supervivencia inmediata. Por ejemplo, Maslow decía que uno tenía que satisfacer primero que todo las necesidades fisiológicas, las de comer, beber, y mantenerse como una especie. Una vez uno lograra satisfacer esa necesidad, pasaba a la de seguridad, sentir que tenía seguridad en el entorno, de que su vida no se comprometía. También, luego de superar esta necesidad, entraba en las sociales, que tienen que ver con cómo yo me relaciono con otros a nivel social y cuánto refuerzo positivo yo obtengo de esa relación, para luego moverme hacia la de autoestima, a sentir que tengo valor propio, de que yo me valoro a mí mismo como individuo, y finalmente la de autorrealización, que es haber logrado todas las anteriores y sentir que psicológicamente he llegado a donde quiero llegar. Maslow nos traía de que una necesidad no podía ser satisfecha si no se había logrado satisfacer la anterior.
La seguridad no se podía satisfacer si no se satisfacía la fisiológica, perdón, la social no podía suceder si no se satisfacía la de seguridad, y así. Eso es una de las críticas que también se le hace, de que es una teoría bien asociada al modo de vida occidental, donde había el estilo de vida es bien parecido. Ahora, aplicando esta teoría al trabajo, lo primero que uno tiene que mirar es que los salarios y los beneficios de los empleados les ayudan a satisfacer sus necesidades fisiológicas. Para una vez uno haber satisfecho las mismas, pasar al nivel de seguridad, donde los empleados tienen que sentir que trabajan en un ambiente seguro y que tienen seguridad de empleo. Luego, una vez logrado eso, se entra en las relaciones sociales, como las relaciones sociales de trabajo, el trabajo en equipo, la colaboración, la cooperación, permite que las personas sientan que psicológicamente están logrando, ¿verdad?, sentirse bien en un esquema de colaboración por una gran meta, para entonces ya entrar en aspectos de la autoestima, donde la organización tiene que crear mecanismos de reconocimiento, ¿verdad?, para reconocer, valga la redundancia, el desempeño de las personas, y al final las personas determinar su nivel de autorrealización dentro de la posición, el puesto que ocupen en esa organización. Esta sería una manera de aplicar dicha teoría. Otra de las teorías es la del reforzamiento, que hablamos un poquito de ella. Aquí partimos de la premisa de que la motivación va a darse a través de las contingencias de refuerzo, o sea que en la medida que yo refuerzo el comportamiento, este va a ocurrir. Aquí no hablamos de la mente, no hablamos de nada más, sino de que las personas respondemos a unos estímulos donde se nos recompensa si quieren que aumentemos la probabilidad de que la conducta ocurra, si quieren también que la conducta disminuya, o también se nos castigue. Esta teoría se fundamenta en los trabajos del Dr. B.F. Skinner, se le llama también operante o instrumental, y tiene que ver con tres variables clave: el estímulo, que es cualquier variable o condición que produce una respuesta conductual; la respuesta, que es una medición del desempeño en el puesto como productividad o absentismo; y la recompensa, que es algo de valor que se le proporciona al empleado sobre la base de la respuesta conductual observada. Skinner, a través de sus estudios, encontró que se podían crear 4 programas de reforzamiento, donde vamos a depender de 2 factores: el tiempo o la cantidad de veces que ocurre la conducta. Por ejemplo, cuando yo quiero medir si un vendedor, yo le voy a dar un incentivo cada vez que logra una meta de desempeño. Si por ejemplo yo le digo, cada vez que tú logres $10,000, te voy a dar un bono de un 2%. Eso se conocería como un programa de razón fija. Ahora, si yo le digo, si mensualmente logras la meta, que se te espera es el intervalo fijo, porque intervalo tiene que ver con tiempo. Cada cierto tiempo te voy a dar una recompensa por lograr una meta o por lograr una conducta. Si lo que yo quiero es decirte, bueno, en vez de mensual, cada vez que tú superes la meta de $10,000, te doy un 2%, tendríamos razón fija. Es un poco para que puedan ver las diferencias, ¿no? El intervalo fijo sería un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, mensual. Mensualmente llegaste a los $10,000, te doy un bono de 2%. Si cada vez que logre los $10,000 te doy un bono de 2%, es razón fija. Y entonces tenemos 2 variantes, que es la de intervalo variable, donde aquí, en vez de yo decir que te voy a dar un
un bono de 2% mensual, no vamos a saber cuándo, en qué periodo de tiempo se va a dar. Por ejemplo, el primer mes le dimos un 2% por el logro de las metas, pasaron 3 meses y no se les dio nada, y luego se le da un incentivo un poco más grande para que no haya, para que haya una relación o proporción, y luego se le da a los 6 meses y consecutivamente. Ahora, en términos de razón variable, van a ser diferentes tipos de respuestas, ¿no? Te puedo decir que cuando logres los $10,000, cuando logres 15, cuando logres 20, todo va a depender de la frecuencia con que yo quiera reforzar el comportamiento. Estos programas se establecen con el propósito de evitar la saciación, que eso significa que la persona se canse del refuerzo. En los programas de venta se utilizan combinados, es la mejor manera de utilizarlo. Se tiene unas recompensas fijas, pero también otras variables para incentivar la conducta de venta. Por ejemplo, yo le doy un bono de 2% a aquel empleado que me logra superar las ventas de $10,000, y lo hace consistentemente por los próximos meses, pero en algún momento, de momento, le regalo un televisor nuevo de 60 pulgadas, 4K, etcétera. Y ahí, posteriormente, no se sabe en cuántos meses, le damos un viaje a Cancún como una recompensa. Pues esa va a ser de intervalos variables porque no lo va a saber. Ahí está la importancia del programa de refuerzo, de que combine varios de los tipos de refuerzo. Y entonces aquí un poco conceptuando el sistema de refuerzo que uno necesitaría para una organización, a donde uno tendría que tomar en consideración varios elementos. En el área de la herencia y la necesidad y la personalidad, utilizaríamos teorías que van en la línea de la biología, del flow y de la autodeterminación. Ya cuando tenemos motivos, equidad, elección cognitiva, teoría de las expectativas, meta, establecimiento de meta, autorregulación también, autorregulación, y atributos del trabajo al diseño. Y aquí vemos que mientras un poco más abstractos son los conceptos, son un poco más difíciles de medir, pero mientras más concretos, más fáciles, o sea, constructos proximales y distales. Y aquí un resumen breve de la evaluación de las teorías. La teoría basada en la biología, como fuente de motivación, tiene los factores fisiológicos y rasgos de personalidad heredados. Su aplicabilidad es limitada. Los rasgos se relacionan más con la motivación, pueden ser evaluados en la selección de personal. La teoría de la autodeterminación, o el deseo de satisfacer las necesidades básicas de autonomía, competencia y relación. La aplicabilidad es un poco más fuerte. Aquí la teoría provee madera de cómo y cuándo los incentivos pueden llevar a efectos positivos. La teoría de equidad nos presenta una tendencia a reducir sentimientos de tensión causados por la inequidad. El nivel de aplicabilidad va de moderado a fuerte, se relaciona con lazos fuertes de justicia organizacional, pero los sentimientos de inequidad pueden reducirse por otros medios que no sean la motivación. También aquí tenemos la teoría de las expectativas, que nos presenta relaciones entre las variables, resultados deseados, desempeño y recompensa, y esfuerzo y rendimiento. La aplicabilidad organizacional es una fuerte. La teoría proporciona una base racional para explicar por qué las personas dedican esfuerzo, aunque no toda la conducta se determina conscientemente, como ya se ha planteado. Entonces tenemos la teoría de reforzamiento,
donde tenemos un programa de reforzamiento usado para compensar a personas por su desempeño, como el ejemplo que le traje con las ventas. La aplicabilidad es moderado porque el pago contingente por el desempeño es posible en algunos puestos. Por ejemplo, no se puede incentivar como a puestos de oficina como se le incentiva a los vendedores. Así que él puede presentar también algunos problemas éticos, intentando llevar a las personas a un nivel de conformidad de la conducta. Y entonces tenemos la teoría del establecimiento de metas, cuya intención es de dirigir la conducta de las metas y perseguir metas aceptables. Su aplicabilidad es fuerte, como mencionamos. La capacidad de establecer metas no va a estar restringida a ciertos tipos de personalidad o trabajo. La teoría de regulación tiene que ver con el automonitoreo de la retrocomunicación, diseñando para el logro de metas, donde la aplicabilidad es fuerte. Las organizaciones pueden proveer retrocomunicación directa a los individuos para estimular el logro de las metas. Y finalmente la teoría del diseño del trabajo, donde los atributos del trabajo son los que pueden facilitar la motivación entre las personas con alta motivación de logro. Aquí el énfasis es moderado en términos de aplicabilidad. No todos los trabajos pueden ser rediseñados para que sean estimulantes o motivantes. Ahora bien, las organizaciones, para poder aplicar estrategias de motivación que sean efectivas, tienen que desarrollar un plan. Tienen que identificar cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y cuáles son los aspectos que más motivan a sus empleados o que más los están desmotivando en el momento, y a partir de eso escoger las teorías en un plan organizado e identificar estrategias que ayuden a que estas teorías puedan ser aplicadas en periodos no menor de un año. Y que esto es bien importante, y es simplemente preparar un calendario de un año, establecer, luego de haber analizado a través de una encuesta organizacional, un análisis donde se han hecho también entrevistas, etcétera, cuáles son las áreas que hay que motivar, y establecer en un calendario cuáles son aquellas actividades y cuáles son las teorías detrás de dichas actividades. Entonces, esto se debe hacer a nivel de la supervisión, a nivel de los departamentos, ¿verdad? Y también de toda la organización. Así que la motivación es sumamente importante. Hay que utilizar un enfoque comprensivo e integrado, no una u otra teoría suelta, y hay que enfocarse en las fortalezas y cuáles son las debilidades en términos motivacionales de los empleados, en planes no menores de un año. Así que básicamente esa es la temática de motivación que queríamos discutir con ustedes.